El día de hoy vamos a hacer todos los rituales de Scylla Brainrot, desde el más fácil como el del bombardero cocodrilo hasta el más difícil de conseguir como el de la chicletera bicicletera. Y para que le caigan todas las mutaciones posibles a todos los resultados de los rituales, vamos a hacer el método llamado ping pong, o bueno, así le digo yo y así le dicen varios de ustedes, que consiste en pasarnos los Brainrot de esquina a esquina. Esperemos que le caigan muchas mutaciones. Quiero que dejes tu like y compartas, y quiero que me digas en los comentarios cuál ritual te parece el mejor. Tenemos una base llena con todo lo necesario para hacer todos los rituales. En total son 6. Y bueno, para el primer ritual necesitamos 3 bombarderos cocodrilos, así que lo agarramos. También necesitamos de otros 2 amigos que agarren otros 2 bombarderos. Puedes hacerlo con tus amigos, y si no tienes amigos, qué triste eso, lo puedes hacer con tus multicuentas. Después de eso nos venimos al inicio de la pasarela y hacemos una fila uno detrás de otro. Asegúrense de que sea desde el inicio como tal para que les funcione la primera, y claramente con una distancia prudente. Y cuando salga el fuego entre cada bombardilo significa que ya conectó. Esperamos la animación, que no es tan larga, y listo, ya tendríamos a los cocodrilitos. Y a mí me salieron dorados. Y una vez hagamos el ritual tendremos 3 minutos del rasgo de la incursión de los bombardilos. Los bombardilos vuelan por el mapa, y si tienes suerte y le cae el Brainrot que quieres, el rasgo de los bombardilos, te va a dar un multiplicador por 4. Cabe aclarar que este es uno de los más fáciles que te pueda tocar. El siguiente ritual, ese ritual no. Ahora sí, para el ritual número 2 necesitamos 3 vacas saturnitas. Cabe aclarar que si tienes las vacas o cualquier Brainrot de todos los rituales que vayas a hacer con mutaciones diferentes, como por ejemplo de lava, de oro, de diamante, tienes una probabilidad de que el ritual te salga con alguna de esas mutaciones. Y bueno, una vez agarrada la vaca, juntamos a nuestros 2 amigos. Entonces hacemos el triángulo más o menos con esta distancia, y listo, el ritual de las vaquitas ya se va a activar. Aquí tenemos a las vaquitas saturnitas, la verdad se ven muy tiernas. Apenas activemos el ritual, iniciará el rasgo galáctico con un tiempo de 5 minutos. El cielo se pondrá con una temática galáctica, y si le cae un rasgo a tu Brainrot tendrá un multiplicador por 4. Este sí es un poco más complejo de conseguir. Para el ritual número 3, y esta vez necesitamos un poco más, ocupamos 4 orcalelos orcala. Creo que Sammy se pasó con eso. Y bien, este es un poco más fácil de hacer que los demás. Por suerte tengo 4 justos que conseguí en los admin abuse. Entonces agarro un orcalelo y llamo a mis 3 amigos o multicuentas. O bueno, puede ser una combinación de ambas. Metes a tus amigos y metes multicuentas también. Y este es mucho más fácil. Una vez ya con los 4 orcalelos orcala agarrados, se tienen que hacer uno al lado del otro. Eso sí, asegúrense de que al menos uno esté tocando la pasarela. Y listo, ya tendríamos activado el ritual de los orcalitos. Miren los orcalitos, qué bonitos. Cuando activemos el ritual de los orcalitos, vamos a activar al mismo tiempo el rasgo de agua por solo 3 minutos, y si le cae el rasgo de agua a un Brainrot tendrá el multiplicador por 3. Es un poco menos que los anteriores, pero es más probable que te toque. Para el ritual número 4, es el momento perfecto para que te suscribas y comentes cuál de estos rituales has hecho. Y ahora sí, para este ritual necesitamos 3 mateos. Entonces agarramos los mateos y con nuestros 2 amigos nos vamos a cualquier parte de la pasarela, pero yo creo que es mejor hacerlo desde el inicio de la pasarela. Entonces, una vez estemos aquí, es de decir que esta forma es un poco más peculiar que las demás. Nos tenemos que hacer uno encima del otro, y les aviso de una vez que puede ser un poco complicado, ya que uno puede tumbar al otro y viceversa, pero de que se puede, no es tan complicado. Una vez salga un árbol de donde estamos, significa que ya se activó el ritual de los mateos. Míralos, qué tiernos también. Y cuando activemos el ritual también se va a activar el rasgo del sombrero de los mateos, solamente por 3 minutos. El mapa se empezará a llenar de raíces, y si le cae un rayo a tu Brainrot va a recibir el multiplicador 3.5. Este sí no es tan complicado que te toque, la verdad. Para el ritual número 5 necesitamos 4 Samini Spiderninis. Estos sí ya son un poco más costosos porque son 4 secretos. Entonces, una vez con el Samini Spidernini y tus 3 amigos también con los Samini Spiderninis, tienen que irse a la mitad del mapa y hacer un cuadrado. Ya sé que suena más fácil de lo que parece, pero si no estás en las posiciones correctas va a ser muy complicado y te vas a tardar tus minutos. Lo que casi nunca falla es que un lado esté tocando la pasarela y otro lado esté tocando un poco la zona verde. Nosotros sí nos demoramos, y minutos después pudimos activar el ritual. La verdad que los Saminis no están para nada mal. Cuando activemos el ritual se va a activar el rasgo de la invasión de los Samini Spiderninis, solamente por 3 minutos. Una telaraña gigante surgirá del suelo y se propagará por todo el mapa. Aparecerán Samini Spiderninis y empezarán a deambular y atacar a los Brainrots. Y si un
Samini ataca al Brainrot que tú quieres, va a recibir el multiplicador de 4.5, el más alto hasta el momento. Si te toca este rasgo sales ganado prácticamente. Y para el último ritual, el ritual número 6, que es el más épico y más exclusivo de todos, solo vamos a necesitar 2 chicleteiras bicicleteiras. Por cierto, si estás viendo esto cuando ya añadieron un ritual nuevo, déjamelo saber en los comentarios. Y bueno, tenemos las 2 chicleteiras, que por cierto fueron difíciles de conseguir, con sangre, sudor y lágrimas. Nah, no mentiras, allá tampoco. Sí me tocó pagar unos cuantos robots. Pero bueno, el caso, para este ritual solamente vamos a necesitar a un amigo o una multicuenta. Así que agarramos nuestra chicleteira y que nuestro amigo agarre la de él y nos vamos específicamente al inicio de la pasarela. Una vez ya estemos aquí, nuestro compañero se tiene que hacer un poco más adelante que nosotros, de tal forma que la llanta trasera esté conectando con la llanta delantera mía, para que así pueda conectar este ritual que es el más épico de todos. Cuando se active va a salir una carretera y 2 chicleteiras manejando por todo el mapa, y después de eso van a salir las chicleteiras. Míralas, míralas, qué bonitas. Cuando se active este ritual va a salir el rasgo de la chicleteira bicicleta y van a aparecer chicleteiras por todo el borde de las carreteras y nos van a grafitear nuestros Brainrots. Este rasgo también dura 3 minutos y si tienes la suerte de que alguna chicleteira grafitee tu Brainrot, va a tener el multiplicador por 6. Y ya que 2 amigos estaban haciendo el método de ping pong mientras nosotros hacíamos los rituales, vamos a ver cuántos rasgos le han caído a las chicleteiras. ¡Ojo! Le han caído 4 rasgos. Nah, están chetadas estas chicleteiras. Qué bueno que se activó el nuevo evento de extinción. Ese te da el multiplicador por 4. Ojo, a las vaquitas Rainbow también le cayeron 2 rasgos. 12 millones dan. Nada, definitivamente por mi culpa mis amigos se van a quedar sin dinero de tanto que compran los Brainrots. Y bueno, ya quedan pocos segundos para que se acabe el último evento de la extinción y ya va siendo hora de dejar que los Brainrots lleguen a la base. Y bueno, después de tanto tiempo, este ha sido el resultado del método ping pong. A los crocodilitos le han caído 2 mutaciones y dan 398.000 por segundo. A las vaquitas saturnitas que me salieron Rainbow también le cayeron 2 rasgos y me da 12 millones por segundo. ¡Ey! ¡Qué bueno eso! A los orcalitos también le cayeron 2 rasgos y me dan 1.7 millones por segundo. A los Mateos le cayeron 3 rasgos y me dan 3.3 millones por segundo. ¡Qué completa locura! A los Amines Pierninis le cayeron 2 rasgos y me dan 3.1 millones por segundo. ¡Ey! Nada mal. Y el último, el mejor de todos, los chicleteiras con 4 rasgos. ¡Qué montón de rasgos! Y me da 94 millones por segundo. Nada, definitivamente que yo saqué la lotería con estos chicleteiras. He de decir que el evento de la extinción también me ayudó bastante. Definitivamente esta travesía de los rituales fue bastante interesante. Quién sabe cuándo Sammy vaya a agregar el próximo ritual, pero cuando lo agregue lo estaremos esperando. Y por cierto, sígueme en Roblox porque tenemos que llegar a los 10.000 seguidores, ya que hay mucha gente haciéndose pasar por mí y de esta forma podemos tener el verificado y que nadie más caiga en estafas. Deja tu like y compártele este video a todos tus amigos para que sepan cómo hacer todos los rituales del juego. Y nos vemos la otra semana. Suscríbete.